bueno, queridos amigos, el 28 de octubre fue el Día Mundial del Infarto, 29, del infarto cerebral, y está con nosotros el doctor Luis Cepeda, que nos va a platicar un poquito acerca de este tema. ¿Qué tal, doctor? Ok, el ictus, como le llaman también, es un accidente vascular encefálico que puede ser de dos maneras, el hemorrágico y embólico. Es un déficit de flujo sanguíneo en el cerebro que produce un daño en esa zona y que puede producir una incapacidad motora, que fundamentalmente puede ser hemiplegia o hemiparesia, es decir, de un lado del cuerpo se paraliza, y lógicamente estos casos tienen una alta incidencia de mortalidad, y cuando logran sobrevivir tienen una afectación motora, en este caso tienen dificultad para mover el brazo y para mover las piernas. Muy bien, este tipo de problemas, doctor, como consecuencias que deja el infarto cerebral, ¿son cosas que nosotros podemos mejorar con algún tipo de terapia? Por supuesto, es imprescindible, es importante después que pase la parte aguda del problema, es decir, ya después que es tratado por el doctor y que se remita, ¿no?, lógicamente es decir, que ya el doctor lo estabilizó, inmediatamente debe enviarlo a fisioterapia. La fisioterapia en este caso es multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Porque se afectan varias áreas del cerebro. Disculpe. Se afectan varias áreas del cerebro y puede producir afectación del lenguaje, puede producir afectación auditiva, visuales, puede producir incluso actividades cognitivas. Entonces es necesario, por eso le digo que es un tratamiento multifactorial, donde interviene el psicólogo, donde viene el fisioterapeuta, el que tiene que ver la área de audición, del lenguaje, es decir, varios factores que son los que implican que haya una recuperación del paciente. ¿Realmente se puede llegar a tener una recuperación del 100%, doctor, o la recuperación nunca es al 100%? Según el daño. Okay. Según el daño es posible que se pueda tener una recuperación al 100%, pero si el daño es grande, está en dependencia del daño que se produzca en el área del cerebro que se afecte, ¿no? ¿Cuáles son los más peligrosos, los isquémicos o los hemorrágicos? Los hemorrágicos tienen mayor, se dan más casos de los isquémicos. Hay más casos, son menos los hemorrágicos, pero sin embargo los hemorrágicos son más peligrosos. Okay. Hay mayor alza de mortalidad en los hemorrágicos que los embólicos. Cuando a una persona, ¿cuáles son las características de que a una persona le está dando un derrame cerebral? Puede haber mareo, puede haber confusión, puede haber pérdida de la movilidad de un lado del cuerpo, puede ser pérdida de la conciencia, hay un dolor de cabeza muy fuerte, hay varias causas, varios incidentes que motivan a que la persona deba acudir de inmediato al médico. Es importantísimo la prontitud con que acude al médico, porque eso le puede salvar la vida. Mucha gente se demoran porque piensan que es cualquier cosa y no lo tratan a tiempo, y por eso tienen una alta mortalidad. Si nosotros nos damos cuenta que algún familiar o alguna persona cercana está teniendo un derrame cerebral, debemos inmediatamente llevarlo a un hospital. A una urgencia. Se puede a la sala de urgencias. Es urgencia. Y se puede parar ese daño, o puede lograrse que sea menor, doctor. Lo que pasa no es que sea menor, el daño es estático, el daño se produjo, pero la atención hospitalaria es muy importante para poder salvar el daño ese que se produjo. Muy bien. Si nosotros dejamos que ese daño sin tratamiento avance, es decir, esté más tiempo sin tratamiento, puede ser mayor el problema que puede surgir después. Muy bien. Este tipo de personas que sufren de lo que es el ictus, como usted lo menciona, llevan a este tipo de terapias, y dependiendo de la afectación que ellos hayan tenido, como usted nos dice. El trabajo es individualizado. Primero que eso hay que ver qué afectó. Pues hay pacientes, pero todos no sufren la misma incapacidad. Entonces tú tienes que hacer una valoración individualizada, y a partir de la valoración individualizada tú tienes que tratar un objetivo de trabajo. Incluso, como le decía anteriormente, es un trabajo multifactorial donde puede intervenir el audiólogo, puede el fisioterapia, ¿cómo se llama? El psicólogo. Sí, hay varios factores que inciden para poder recuperar al paciente en la mayor capacidad posible. Muy bien. ¿Cuáles son las edades más comunes en las que se presenta? Después de los 45 años.
Después de los 45 años es muy importante. Tiene que ver mucho la edad, tiene que ver mucho el sexo. Estos son factores que no se pueden remediar, pero hay otros factores que sí podemos tener en cuenta, que es el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el peso, lo sedentario, los problemas cardíacos. Hay una serie de factores hay una serie de factores que inciden en que el paciente, es decir, que la persona pueda prevenir una posible daño cerebral. Muy bien. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se lleva la recuperación de estas? Está en dependencia del grado, del tamaño de la lesión. Cuando la lesión es muy grande en el cerebro, los daños son mayores, es decir, la afectación motora es mayor, por tanto va a necesitar mayor tiempo. Entonces, en muchos casos de estos se produce una hipertonía de los músculos, se le llaman espasticidad, es decir, que el músculo se pone muy duro y a veces es como si estuvieras trabajando contra una resistencia. Entonces, eso dificulta un poco los avances del paciente. Muy bien. ¿Llega algún punto en el que ustedes como fisioterapeutas digas, hasta aquí pudimos avanzar, te vas a tu casa con alguna tarea o ya hasta aquí llegamos y no hay manera de ir para atrás? Realmente hay un tiempo donde ya tú que estás aplicando la fisioterapia y tú ves que el paciente ya no está avanzando. Entonces eso llegó al tope. Como le digo, de acuerdo al daño puede llegar a un 90 y tanto o 100%, pero si el daño es muy grande va a llegar a un límite, pero ese límite ya el fisioterapeuta lo va a ver en el avance que va teniendo, entonces ahí ya le puede mandar trabajo en casa. Muy bien. Doctor, para aquellas personas que no recibieron una fisioterapia, pues cuando tuvieron este incidente cerebrovascular, ¿pueden después de un año o dos, personas que quedaron afectadas, tener una terapia y darles resultados? Fíjate que es muy importante eso, porque mientras más rápido sea el tratamiento de rehabilitación, más posibilidades tiene de recuperar funciones. Mientras más se demore, esas funciones van... Es posible, normalmente la neuroplasticidad tiene la posibilidad de que sin hacer ningún tipo de terapia recupere una parte. La fisioterapia va a ponderar, va a aumentar las posibilidades de recuperación, pero la recuperación tiene que ser con calidad, es decir, que hay personas que se recuperan, pero a veces las personas que caminan chueco, que caminan de alguna, es decir, no se recuperan correctamente. Entonces, sin embargo, cuando va a una fisioterapia, la calidad de los movimientos va a ser mayor y la rapidez con la recuperación también va a ser mayor. Muy bien, doctor. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy y sobre todo por este tema tan importante que yo creo que aquí en el estado de Sonora, pues por todas las comorbilidades que existen, somos pues candidatos a tener... La alimentación, la obesidad, la diabetes, todo esto... pues pondera muchísimo más las posibilidades de tener un ictus y bueno, es una enfermedad realmente grave que puede dejar secuelas de por vida, así es que hay que tratar de evitar los factores que sí podemos cambiar, los que no. La genética, pues ya que le hacemos, ¿verdad? Es correcto. Bueno, doctor, le agradecemos mucho. ¿Cuáles son sus medios de contacto? Sereni Fisioterapia, en YouTube, en Instagram, en Facebook. También tenemos el teléfono 662-215-7456. Ahí nos pueden llamar para cualquier eventualidad. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, vamos a ir con el padre Juanjo a unas recomendaciones. ¿Qué tal si me acompaña? Ajá, claro. Vamos a ver. Visa te acompaña en tu tranquilidad.